Buenas, buenas gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Nos estamos despidiendo de esta vista que nos acompañó durante tantos días acá en Gaiman, en las partes de las chacras. Para aquellos que no vieron el capítulo anterior, que se lo recomendamos. Le tenemos que dar las gracias a la familia de Marce y Leo, que fueron quienes nos alojaron en Trelew y nos alojaron acá en esta casita, acá en esta chacra. La pasamos genial, la verdad que es una relajación que yo no les puedo explicar. Unos mate con esta vista despidiéndonos de este maravilloso lugar. Está hermoso. Les quiero mostrar más o menos para que se puedan ubicar dónde estamos. Va a ser complicado porque acá está todo, tras que lo marcamos, se ve poco. Pero bueno, acá está Trelew. Nosotros nos estuvimos moviendo durante estos días en Trelew y Gaiman. Que de Trelew a Gaiman hay más o menos unos 14 kilómetros. Nosotros vinimos por la ruta 7 en vez de venir por la ruta 25, que es muy linda y se la recomendamos porque va por el medio de las chacras y es una ruta totalmente asfaltada. Hoy lo que vamos a hacer es ir por la ruta 7 hasta Dolabón. Vamos a conocer un poquito del pueblo y al final del día lo que queremos hacer es irnos hasta el dique Ameguino y ahí vamos a hacer noche. No sabemos si una o dos, eso va a depender de lo que consigamos. Hay camping, hay algunas dormis, cabañitas para poder alquilar, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá al dique. Ese es el plan que tenemos para hoy. Último vistazo a lo que fue nuestro hogar por unos días. Y arrancamos con ripio, ¿eh? Pero poquito porque allá adelante está la ruta 7 que está hermosa, que ya hicimos una parte para venir acá a Gaiman. Acá está la ruta 7, que la tienen que hacer porque es una ruta que está muy buena, muy poco transitada. Miren lo que es. Es increíble, ¿no? Lo que es el valle. Tomamos un pequeño desvío porque vimos un cartel que decía Puente Colgante. Puente Colgante, sitio histórico. Decía derecho. A ver, ¿qué Sí. onda? Puente Colgante. ¿Y acá? ¿Dónde está? Ah, mira. Te aviso que yo ya no me subo. A ver, ¿de qué se trata esto? Precaución río peligroso, exclusivo peatones. Atención, carga máxima, 2 personas. Bueno, lo que leímos ahí en un cartelito dice que es un puente de la década del 50 y que fue creado por acá, por los vecinos para poder cruzar el río, para poder cruzar este río, la parte del río Chubut. ¿Cómo venís, Beito? Mal. Ah, para que te voy a buscar. ¿Está bien? Sí, no, hasta ahora voy joya. El tema es que... ¡Ay, se está moviendo! Ay, no, se está moviendo mucho. No, anda vos. ¿Voy yo? Anda. Listo. Quédate ahí, agarrate, ¿eh? Sí, se mueve mucho cuando camina. Miren lo que es el caudal y el color del agua, un color verdoso que tiene el río. A este paso me permite que me le acerque. No llega más, pero bueno, no puedo, si no... Vos me aceptaste con todos mis problemitas. No, este no lo sabía. Estamos totalmente, pero totalmente hipnotizados. Bueno, la flaca primero por la comida. Ey, pero estoy mirando eso mientras... Y estamos totalmente hipnotizados por el funcionamiento de la noria. Y lo que tenemos entendido que son originales. Son de la época de cuando llegaron los galeses acá e inventaron este sistema para la extracción del agua de los distintos canales que ellos también fueron creando con el tiempo
para extraer agua para el ganado, para el riego, para poder subsistir en estas tierras que eran totalmente áridas. Vení que te quiero llevar a un lugar, deja de comer por un ratito. Ya se me terminó. Te quiero llevar a un lugar, señora. Se me terminó la comida. ¿No me dejaste nada? ¿No comiste? Comí 3, cocho. ¿Y qué? ¿Te fuiste? ¿Te lo comiste todo en serio? Sí, obvio. ¿Qué querías más? ¿Y si, ¿Pero por qué te levantaste y te fuiste? Porque me fui a trabajar, a grabar. Pero me hubieras dicho, guardame uno si sabés que... Cerrá los ojos, no veas, no veas. ¿Qué leí Puente? No leas. Mirá dónde te traje. Léelo, ¿qué dice ahí? Puente de los enamorados. Oh. Miren el candado que dejaron acá. Esto vale mucho, esto deben estar muy enamorados. Te aviso que no vamos a poner ningún candado. Una porque tenemos poquito y otra porque salen caro. ¿No vale lo nuestro? No, lo nuestro vale, pero no voy a dejar un candado. No. Muy bonito Dolabón, una población de no más de 2500 personas, mucho verde, mucha sombra, tranquilo. Ruta número 25 vamos a tomar, 91 kilómetros nos esperan para poder llegar hasta el dique. Aproximadamente el GPS nos tira 1 hora 43 minutos, que van a ser más seguramente. El día está hermoso. Desde que salimos de Gaiman y Dolabón, el entorno fue cambiando totalmente. Atrás quedaron las bardas, pasamos por unas rectas medio interminables y se empezó a levantar un viento de repente, porque claro, cuando estábamos ahí en Dolabón y Gaiman estamos en el valle, estamos bajo, y ahora estamos mucho más alto. Hay un viento bastante importante, no superan las ráfagas los 50 kilómetros, pero hay partes que se recontra sienten. Ahora estamos en esta parte que es como una, no sé si se va a ver bien en la cámara, pero allá la ruta sube y acá como que baja un poquito y allá sigue bajando, y acá como que estamos medio cubiertos ahí por la tierra que está más elevada y no corre tanto el viento acá. Y este es el método Acocho para saber en qué dirección tenemos el viento. ¿En qué dirección? Bien en contra, bien en contra. Oh, mirá lo que es esto. Puente de piedra, sí. Totalmente la montaña. Sí. Uy, allá al fondo se ve el dique. No. ¡Qué loco! Está en rebajada, ¿eh? Tercera va sola la moto a 40 kilómetros. ¡Qué bonito, la pucha madre! No, pará. Ay, hermoso. Ah, qué lindo se ve ese dique. Oh, miren lo que es esto. Muchas gracias a todos los que nos dijeron y nos recomendaron que viniéramos a este lugar. Qué imponente, uno se siente tan chiquitito. Mirá lo que es. Wow. Mirá lo que es, Acocho, eso. Oh, te hace poner la piel de gallina. Impresionante. Tenemos que pasar por dentro de la montaña, mirá. No. Qué bello. Mirá, tenemos que pasar así. ¿Sabés lo que voy a hacer, Acocho, no? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Sí! ¿Por qué, señor? ¡Qué bueno que está! Todo está re fresco. Piedra. Wow. No hay ni un ladrillito. Vamos, la guerra, mirá dónde nos trajo. No, Acocho. Qué hermosura. Bueno, de este lado no se ve nada y de este lado poco. Pero... ¿Qué inmensidad? Las piedras,
¡Agachate para mirar! No. Ya hace un rato que estamos dando vuelta acá por el dique, buscando un lugar donde hospedarnos. Fuimos al camping, hay dos campings, uno municipal y otro no. Vendría a ser el privado, está cerrado. El municipal está abierto, lo recorrimos. Bueno, es un ambiente muy grande, donde tendríamos que dejar la carpa. Y lo que nos pasa siempre, cuando armamos carpa, es el dejar las cosas. Tenemos muchas cosas para dejar dentro de la carpa y después alejarnos para salir a recorrer. Pero bueno, todavía es una posibilidad. Estábamos buscando a ver si conseguíamos alguna cabañita, alguna habitación, algún dormi. Bueno, y no podíamos encontrar. Así que nos empezó a agarrar hambre y qué mejor opción de pensar con el estómago lleno. Acá tenemos unos sándwiches de chorizo y nos vinimos a comer al frente del almacén. La flaca cruzó a comprar algo fresco. El detalle es que acá perdimos totalmente señal. No hay señal, pero ni para nosotros ni para nadie. Y la señora, muy amable, le digo, ¿en qué lugar puedo conseguir pararme y conseguir señal? No, acá imposible es. Pero yo te voy a dar el wifi para que vos lo uses cuando lo necesites. Así que bueno, dice, vos te parás, te sentás afuera y lo usás, me dice. Esto es una locura. Es el pueblo el fantasma. No sé si llega a ser pueblo acá el dique, pero nada, tras que anda poca gente, nadie tiene información. Estamos en este patio, no sé cómo explicarle, pero allá, hacia allá hay un restaurante, allá hay cabañas y lugar donde vayas que haya hospedaje es llamar. El cartelito, no hay nadie, nadie está en los puestos de trabajo, están todos durmiendo. Fuimos a una casa que el hombre se levantó de la siesta y no nos quiso alquilar porque tenía la habitación sucia, fue honesto y no tenía ganas de limpiarla. Fuimos a la comisaría, el oficial, el policía re atento, nos pasó un montón de números. El tema es que no nos andan los teléfonos, no tenemos señal. Nos vinimos para acá, para este lugar, porque acá había venido un amigo, Hernán Vila, hasta que lo pudimos ubicar al lugar porque está hiper escondido. Tuvimos que llamar por teléfono, agarró señal de casualidad la flaca. No sé cómo. Tuvimos que esperar que viniera el chico. El tema es que se está levantando bastante viento, justo ahora se calmó que estoy grabando, pero la otra parte que se está levantando tormenta. Es como que no hay nadie, nadie se hace cargo del pueblo, del asentamiento, de lo que sea esto. Es, no sé. Y hay que esperar que la chica venga para que limpie la cabaña. Ah, y encima preguntamos, ¿y a qué hora viene la chica? No, no tiene horario. Nah. Resulta que la chica todavía no está apareciendo a limpiar y bueno, el dueño, el chico, agarró las cosas y se puso a limpiar él el dormis para que nos metamos. Nosotros, te digo la verdad, les digo la verdad, íbamos a esperar un ratito más y si no ya rajábamos porque ya, nada, se me está inflando y nos están comiendo los bichos. Unos momentos después. Nos habilitaron. Quiero ver la cara de la Cocho porque yo no entré. No, está muy bueno, está muy bueno, muy bueno. Cocinita eléctrica, heladera, cama, calefacción. ¿Acá también está el inodoro? Ah, qué susto. Bueno, la ducha. Y el bañito que debe tener... Ah, está la luz acá. Bueno. Muy bien. Matanga dijo la changa, ¿no? No quiere ni hablar. No quiere ni hablar. Indignado está. Ya más relajados, caminando por la calle literalmente. Es súper tranquilo. Esta es la despensita que nos brinda wifi. ¿Tenés una vela? Porque después las 12 es el cumpleaños del señor y no tenemos vela. No tengo velita para mi cumpleaños. No, vos tampoco tuviste vela, para el tuyo. No. Pero bueno, nos tenemos nosotros, que somos una luz. Yo soy tu luz, vos sos mi luz. Ya arrancamos. Mirá, se nos está oscureciendo igual. Mirá la luz, mirá la luz. Muy buenos días. Anoche pasó que
no pudimos encontrar vela para que el lacocho sople la vela. Así que bueno, y fui acá, está todo cerrado, que es el horario que tendríamos que desayunar también, y está todo cerrado, pero el deseo hay que pedirlo. Así que vamos a ver. Que los cumpla feliz. No conseguí vela ni anoche ni hoy, pero que los cumpla feliz. Que los cumpla el lacocho. Antes de soplar tengo que pedir los 3 deseos. Y antes de que me queme, sí. Que los cumpla feliz. ¡Ay! ¡Se apaga! Feliz cumpleaños. Vinimos para el dique. Ayer cuando llegamos lo pasamos medio rápido con la moto porque bueno, sabíamos que íbamos a venir después más tranquilo para caminarlo con la moto sin el equipaje. Disfrutarlo porque es una vista espléndida. Es impresionante. De este lado tenemos la hidroeléctrica. De este lado tenemos el embalse. Que como lo notarán cambia un montón. De este lado tenemos todo el viento y de este lado prácticamente donde está la hidroeléctrica no hay nada de viento. A este dique lo inauguraron en el año 1963 y fue una obra que llevó 20 años aproximadamente en la construcción y se hicieron por 3 motivos. Uno fue controlar las inundaciones del río Chubut. El segundo fue para tener un control sobre el agua, sobre el caudal para los riegos. Y el tercero para poder construir la hidroeléctrica que produce gran cantidad de energía eléctrica. Aprovechar el recurso del agua y transformarla en energía. Este caudal del río Chubut que empieza a crecer de a poco desde los Andes, la marca que deja el río se recontranota esa franja negra, o sea, hasta ahí tiene que ser lo habitual del río para que deje esa marca. Y después tenemos esas varas que miden el resto de la altura extra que debe tener en algunos tiempos de crecida. Es impresionante el trabajo en sí que hace el dique. Vamos a cruzar. Corre, corre, corre. Para el otro lado. ¿Para qué? Frene semejante caudal de agua. Después lo puedan abrir y manejarlo y generen electricidad y puedan generar una buena distribución del agua que recorre todo como un hilito hasta Puerto Rawson y termina desembocando en el Atlántico. Ahí dice chau el río Chubut y se une al mar. El túnel este, aparte de poder permitirte pasar, es un cañón de viento. ¡De viento! Lo fresco, vamos a caminarlo, vamos a caminarlo. Andá por el costado que viene un auto. Esto está fuera de las cabañas donde acá nos estamos hospedando. Es un carro que seguramente lo han usado cuando se trabajó, cuando se estaba haciendo la obra del dique para transportar, no sé, me imagino que algún tipo de piedra o por ahí acá le falta como un balde, ¿no? Y me hace acordar como los carritos mineros. Varias cosas nos sorprende como viene sucediendo en cada lugar que vamos conociendo y visitando. Por ejemplo acá la cantidad de álamos. Otro dato que nos llamó la atención, que son solamente un poco más de 200 personas que habitan acá en la parte del dique, lo que es la población. Y esto se formó
cuando se empezaron a construir las primeras casas para los obreros que estaban construyendo el dique, y bueno, después con el correr del tiempo el asentamiento se formó una población y es hoy donde hay un poco más de 200 personas que lo habitan. Este es el colegio, que a lo primero era primaria solamente y ahora hay secundaria también. Y enfrente del colegio se encuentra el memorial. Creo que la mayoría se enteró lamentablemente de la tragedia que ocurrió acá. Este es el memorial del accidente que hubo acá en el año 2002. Acá se puede ver parte de la base, que había un puente colgante que iba de esta parte hacia el enfrente. Este es el río Chubut y lo que vemos allá enfrente es el camping municipal. Unos alumnos de la ciudad de Merlo, de Buenos Aires, que estaban recorriendo la provincia acá de Chubut, vinieron a conocer acá el dique y lamentablemente se subieron muchos de ellos al puente para sacarse una fotografía, para conocer, y el puente se dio. Pero lamentablemente el río se cobró 8 vidas, dentro de ellos eran nenes, profesores. Esta es la parte del camping, cruzamos el puente y estamos en el camping del camping municipal. Y no nos deja de sorprender, seguimos repitiendo lo mismo, pero miren lo que son las piedras estas, son enormes. La altura, es una pelea entre los álamos y las piedras. Tenemos preparado el mate, nos venimos cargados con bastante agua porque la idea es caminar. Queremos caminar bastante porque hay varias trekking para hacer acá. Y uno de lo que estamos haciendo ahora es ir en busca de una cueva que nos dijeron que era, ¿cómo se llamaba, Cocho? Cueva La Leonera. En teoría ahí hace muchos años se veían muchos pumas, ahora ya no. Y es una cueva hecha natural. La encontramos, está cerquita. Pensamos que era mucho más lejos, que teníamos que caminar, pero no. Acá se hizo una ventana. Guarda. No, qué bueno que está, es alto. ¿Qué tendrá? Unos 7 metros de tener, fácil. 6-7 metros tiene. Está lindo acá adentro, ¿no? Ojo, está cálido. Y a ver, sale supuestamente hacia el otro lado. Y sí, ahí podemos ver. Con la mochila cargada de cosas no está bueno hacer esto. No. No, miren lo que es la vista acá. Impresionante. La cueva leonera, como les contamos anteriormente, que el nombre se lo pusieron los mismos pobladores porque decían que acá solían ver mucho pumas o león de montaña, como se le dice también. Nuevamente en el camping, es muy amplio, esto es solamente una parte, acá hay más y más. Y bueno, esas son las partes de los baños, hay un kiosquito, el camping municipal. Volvimos para esta parte porque acá también se encuentra otro lugar que queremos conocer, que nos los contaron porque no sabíamos que existía, que son unas escaleras de casi 600 escalones que vamos a tener que subir, señora. Y acá comienzan
los primeros escalones. Así vamos a hacer a Cocho 550. Mala bajada, ¿no? Mala bajada. Esta parte que es metálica es porque la de cemento, la original, se cayó. Y ahí hay partes que se pueden ver de los restos de la escalera antigua. Pero después, por lo que se ve, alcanza a ver desde acá, esto... Malditos jejenes, traigan mucho... Tapate la cara y la boca. Te dije que te tape la cara, Cocho, y la boca. Esto está fuerte como yo. Se escucha re fuerte. Esta escalera se construyó cuando estaban haciendo la represa, cuando estaban construyendo el dique, para que los obreros que estaban en el campamento en la meseta se pudieran comunicar con el campamento de los obreros que estaban en el valle. Así que imagínense que los obreros esto por día lo combinarían prácticamente todos los días para ir a trabajar y después con el cansancio de haber trabajado. Eso, con el cansancio de todo el día, por favor. Y uno lo está subiendo por hobby, por placer. En invierno y en verano. Se va multiplicando, no sé qué pasa. Es terrible. Igual, ahí arriba se ve la cima. Les voy a decir un dato curioso, sin aire, con falta de aire. En estas piedras, geólogos han encontrado sedimentos del mar y sedimentos volcánicos. Así que se supone que en algún momento el mar ha llegado hasta acá. Es increíble. Y no puedo más. Sí, lo logramos. ¡Qué locura! Y a ver la vista por este lado, que acá tiene que ser la ruta. A ver. Uf, el viento. Acá tiene que ser la ruta por la cual se entra al dique. Ahí está la ruta. Por allá atrás está el puentecito de piedra. Y ahí vas bajando y a la vuelta tenés el túnel, el primer túnel. Encontramos el lugar ideal para tomar unos mates, la Cochocueva, la nombramos ahora, la bendecimos como Acochocueva. Ojo, acá vamos a tomar unos mates con esta vista. Por ahí al medio están las escaleritas, ahí se ven. Allá al fondo se ve el agua del embalse. Y bueno, a preparar el mate. Después de haber tomado esos ricos mates, ahora toca ¡Qué lindo! descender, pero ya estamos descansados Sí. y alimentados. Llenitos y descansados, así que vamos a bajar lo que comimos. Hermoso recorrido, hermoso lo que hemos conocido acá de la localidad del dique Florentino Ameguino, se lo recontra recomendamos. Agradecerles como siempre por el cariño, por la buena energía y la buena onda que nos brindan desde lejos, por ese cariño tan único que siempre nos dan. Recordarles como siempre también que lo queremos mucho, pero mucho, y que nos estamos viendo donde Cocho. En un próximo video, Perdidos por Argentina. ¡Claro que sí!